Toma tu cruz y sígueme. Estas palabras han atravesado los siglos, resonando en los corazones de millones de personas durante más de 2000 años. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a reflexionar profundamente sobre su verdadero significado? Para muchos, el cristianismo se percibe como un camino de paz, prosperidad y consuelo, un refugio en medio de las dificultades. Sin embargo, cuando Jesús llamó a sus seguidores, no les ofreció riquezas, privilegios, ni una vida sin desafíos. Su invitación no fue a un sendero fácil, sino a un compromiso radical, representado por la cruz, un símbolo que en su tiempo no evocaba esperanza, sino dolor, humillación y muerte. Pero, ¿por qué Jesús eligió una imagen tan intensa y estremecedora para definir lo que significa ser su discípulo? En la época en la que vivió, la cruz no tenía el significado que hoy le damos. No era un emblema de fe, ni un adorno en templos o hogares. Para la sociedad romana era un instrumento de tortura y ejecución, el castigo más cruel y vergonzoso, reservado únicamente para los peores criminales y aquellos que desafiaban el poder del imperio. Ser sentenciado a morir en una cruz significaba perderlo todo: la libertad, la dignidad e incluso cualquier derecho sobre la propia vida. Era una condena pública, donde la persona sufría el rechazo y la burla de la multitud mientras avanzaba hacia su último aliento. Cuando Jesús pronunció estas palabras, no estaba simplemente sugiriendo que seguirlo implicaría enfrentar dificultades ocasionales o momentos de sufrimiento. No se trataba solo de aprender a sobrellevar los problemas de la vida con paciencia. Su llamado era mucho más profundo y exigente. Significaba una entrega total, un compromiso que no dejaba espacio para la mitad de medidas. Aceptar la cruz no era una metáfora ligera, sino una decisión radical que implicaba renunciar a todo derecho personal y abrazar una nueva identidad basada en la voluntad de Dios. Seguir a Cristo, entonces, es mucho más que una creencia o una tradición. Es una transformación completa, un proceso de rendición en el que dejamos atrás nuestro ego, nuestras ambiciones personales y el deseo de controlar nuestro propio destino. No se trata de un solo acto o una decisión que tomamos una vez y ya está. Es un compromiso constante, renovado cada día, que redefine por completo la manera en que vivimos. Es morir a uno mismo para vivir plenamente en Dios. Pero ¿qué implica realmente tomar la cruz en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué Jesús eligió esta imagen tan impactante para representar el camino de quien desea seguirlo de verdad? La respuesta a estas preguntas puede desafiar muchas de las ideas que tenemos sobre el Evangelio y lo que significa ser un verdadero discípulo. Pero antes de continuar con este tema tan importante, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú, que estás viendo este video, confías plenamente en Jesús? Si tu respuesta es afirmativa, te invito a escribir en los comentarios: confío en ti, Jesús. Además, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde juntos exploramos los secretos más profundos de la palabra de Dios. En la época de Jesús, la cruz no tenía el significado de esperanza que le damos hoy. No era un emblema de fe, sino el castigo más cruel y humillante de la época, utilizado por los romanos para ejecutar a criminales peligrosos y enemigos del imperio. Ser condenado a la cruz no solo significaba enfrentar una muerte lenta y llena de sufrimiento, sino también la total humillación. Era una sentencia de vergüenza pública, donde la víctima era despojada de toda dignidad y exhibida ante la multitud, soportando el desprecio de quienes la rodeaban. Por eso, cuando Jesús declaró: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Lucas capítulo 9, versículo 23. Estaba presentando un llamado radical, una invitación que iba mucho más allá de aceptar sus enseñanzas o simplemente creer en Él. Seguir a Cristo no se trata solo de tener fe en su existencia o admirar su mensaje. Implica una transformación absoluta, donde dejamos atrás nuestro ego, nuestros planes personales y nuestro deseo de tener el control. Es una decisión que exige
Entrega total a la voluntad de Dios, una renuncia profunda que confronta la forma en que el mundo nos enseña a vivir. En una sociedad donde la comodidad, el reconocimiento y el éxito personal son vistos como la máxima aspiración, las palabras de Jesús pueden parecer difíciles de aceptar. Sin embargo, no hay otra manera de ser su discípulo. La cruz simboliza sacrificio, obediencia y entrega incondicional. Jesús fue claro al respecto. En Mateo capítulo 10, versículos 37 y 38 dijo: El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Con esto no estaba diciendo que no debamos amar a nuestras familias, sino que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón, por encima de cualquier relación, deseo o ambición personal. Tomar la cruz significa estar dispuesto a poner a Dios por encima de todo. No siempre será fácil. En muchas ocasiones, seguir a Cristo implicará renunciar a oportunidades, enfrentar rechazo o incluso caminar en contra de los valores que el mundo promueve. Pero esa es la esencia del discipulado, una entrega total que nos transforma y nos lleva a vivir conforme al propósito de Dios. Cuando decimos que queremos seguir a Jesús, pero al mismo tiempo nos aferramos a nuestro orgullo, a nuestros propios planes o a la comodidad de nuestra vida, en realidad estamos resistiéndonos a tomar la cruz. Nos encontramos en una lucha interna, tratando de conciliar nuestra voluntad con la de Dios, sin comprender que el verdadero discipulado requiere rendición total. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 16, versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esta es la gran paradoja del Evangelio. Solo cuando renunciamos a nosotros mismos encontramos la vida en su verdadero significado. Un ejemplo poderoso de lo que significa confiar en Dios por encima de todo es la historia de Abraham. Cuando el Señor le pidió que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio, Abraham no tenía respuestas, no entendía el propósito de esa prueba, pero aún así obedeció sin dudar. Su fe fue puesta a prueba en el nivel más alto, y él demostró que estaba dispuesto a entregarlo todo por amor y obediencia a Dios. Así es tomar la cruz, es confiar en el Señor incluso cuando no comprendemos su voluntad, caminar en fe cuando no vemos el camino completo y rendirnos ante Él sin condiciones. En el último momento, Dios proveyó un cordero para el sacrificio, demostrando que tomar la cruz no siempre significa perderlo todo, sino estar dispuestos a entregarlo todo. Jesús nos llama a llevar nuestra cruz cada día, no solo en tiempos de crisis o en medio de pruebas extremas. Es una elección diaria, un acto constante de rendición donde renunciamos a nuestros deseos egoístas, rechazamos el pecado y decidimos vivir conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, la cruz no es solo sufrimiento, es también el camino hacia la verdadera victoria, porque a través de ella somos transformados y moldeados para parecernos más a Cristo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos a tomar su cruz y seguirlo, no les prometió una vida libre de dificultades, ni un camino lleno de recompensas terrenales. Al contrario, les advirtió que seguirlo significaría enfrentar oposición, rechazo y hasta persecución. En Juan capítulo 15, versículo 20, dejó una advertencia clara: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Desde los primeros días del cristianismo, la persecución ha sido una realidad para quienes deciden seguir fielmente a Jesús. La historia está llena de ejemplos de creyentes que fueron rechazados por la sociedad de su tiempo debido a su fe inquebrantable. Pedro fue crucificado de cabeza, Pablo fue decapitado, Esteban fue apedreado hasta la muerte. Cada uno de ellos sabía que su fe les costaría todo, pero prefirieron morir antes que negar a su Señor. ¿Por qué el mundo persigue a los seguidores de Cristo? La razón es clara. El mensaje del Evangelio confronta el sistema del mundo. Mientras la sociedad exalta el poder, la búsqueda del placer y el reconocimiento personal, Jesús nos llama a la humildad,
al servicio y a la entrega total. La persecución no es un accidente en la vida del cristiano, tiene un propósito. Dios la permite para fortalecer nuestra fe y hacernos más semejantes a Cristo. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 nos exhorta diciendo: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada desafío que enfrentamos en nuestra vida cristiana nos moldea, nos purifica y nos acerca más a Dios. Además, el sufrimiento por causa de Cristo es una señal de autenticidad en nuestra fe. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo es contundente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si vivimos nuestra fe de manera genuina, inevitablemente enfrentaremos el rechazo del mundo, porque no pertenecemos a él. La cruz nos separa del mundo, pero nos acerca más a Dios. El mayor ejemplo de sufrimiento y entrega total es Jesús mismo. Él experimentó el rechazo más profundo, la humillación más cruel y el dolor más intenso, a pesar de ser completamente inocente y sin pecado. Fue traicionado por uno de sus propios discípulos, abandonado por sus amigos, golpeado, escupido y finalmente crucificado como si fuera un criminal. Y antes de enfrentar todo esto, nos advirtió con claridad: el siervo no es mayor que su señor. Estas palabras significan que si Él sufrió, aquellos que decidan seguirlo también enfrentarán pruebas, oposición y aflicción. Pero aquí hay una verdad poderosa: el sufrimiento por Cristo no es una desgracia, sino un honor. Filipenses capítulo 1, versículo 29 lo expresa de manera contundente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A menudo se tiene la idea equivocada de que la vida cristiana debe ser un camino lleno solo de bendiciones, éxito y prosperidad. Sin embargo, la Biblia nos muestra una realidad diferente. Seguir a Jesús implica pagar un precio, porque el mundo rechaza la verdad de Dios. No obstante, ese precio no se compara con la gloria que nos espera. Romanos capítulo 8, versículo 18 nos recuerda esta promesa: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La cruz que Jesús nos llama a llevar no es solo un símbolo de persecución externa, sino también un recordatorio de que nuestro caminar con Dios incluye pruebas, sacrificios y un compromiso inquebrantable con la fe. Pero no debemos temer. Jesús ya venció al mundo y en Él tenemos victoria. Ahora bien, si el sufrimiento es parte del camino cristiano, ¿cómo debemos enfrentarlo? La respuesta está en comprender que la cruz no solo representa dificultades externas, sino también una lucha interna constante, la batalla contra el pecado. No es simplemente resistir las pruebas externas, sino también someter nuestra naturaleza caída a Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20, resume esta realidad con claridad: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta declaración encapsula el corazón del verdadero discipulado: morir a nuestro viejo yo para que Cristo gobierne nuestra vida. Tomar la cruz cada día significa renunciar a nuestras propias pasiones, deseos egoístas y hábitos destructivos. Es un proceso continuo en el que, con la ayuda del Espíritu Santo, aprendemos a vencer el pecado no solo en nuestras acciones, sino en lo más profundo de nuestro ser. El pecado no es solo lo que hacemos, sino lo que somos sin Cristo. Antes de conocer a Dios, nuestra naturaleza estaba dominada por el egoísmo, la autosuficiencia y el deseo de vivir conforme a nuestras propias reglas. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos llama a crucificar esos deseos y caminar en su Espíritu. Este proceso no ocurre de un momento a otro, sino que es un camino de transformación constante. El arrepentimiento no es un solo evento, sino una decisión diaria. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos todos los días, como lo expresa Lucas capítulo 9, versículo 23.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto implica rechazar pensamientos, actitudes y costumbres que nos apartan de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 6, el apóstol Pablo explica esta verdad con profundidad. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí hay una revelación clave. La cruz no solo significa sufrimiento, sino también libertad. En un mundo donde muchas personas viven esclavizadas por sus deseos, emociones y pecados, Cristo nos ofrece una vida completamente nueva. Al morir a nuestra antigua naturaleza, encontramos la verdadera vida en Él. La cruz no es un peso insoportable, sino el único camino a la verdadera paz y el gozo que solo Dios puede dar. En Juan capítulo 8, versículo 36, Jesús nos deja esta promesa: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un ejemplo impactante de esta lucha y victoria se encuentra en la historia de Agustín de Hipona. Antes de su conversión, él vivía atrapado en una existencia llena de placeres temporales y deseos desordenados. Aunque intelectualmente conocía la verdad, su corazón estaba dividido. Pero cuando finalmente se rindió completamente a Cristo, experimentó una transformación radical. Lo que antes parecía imposible de abandonar se volvió insignificante comparado con la gloria de Dios. Muchos ven el cristianismo como un conjunto de reglas y restricciones, pero la realidad es que seguir a Cristo no es una carga, sino la puerta a la verdadera libertad. Vivir según la voluntad de Dios no es perder la vida, sino encontrar su verdadero propósito. La cruz es el símbolo del mayor sacrificio, pero también de la victoria más grande. Tomarla cada día es el llamado de Jesús para quienes verdaderamente desean seguirlo. La cruz no es una prisión, sino la llave que nos libera. Mientras el mundo la ve como un símbolo de dolor y derrota, para quienes han encontrado la verdad en Cristo es el mayor acto de amor y redención. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo lo declara de manera clara y poderosa: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La cruz no solo nos invita a dejar atrás nuestra vieja naturaleza, sino que nos abre las puertas a una nueva vida transformada por el poder de Dios. Pero, ¿cómo podemos vivir crucificados con Cristo cada día? La respuesta no está en un acto único, sino en una entrega continua. Significa negarnos a nosotros mismos, rechazar el pecado y permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nuestro corazón. Es una batalla constante, una lucha diaria contra nuestros deseos egoístas y contra un mundo que constantemente nos llama a vivir lejos de Dios. Sin embargo, no es una batalla perdida, sino una lucha con una promesa de victoria. Porque, al final, solo aquellos que mueren al pecado pueden experimentar la verdadera vida en Cristo. Ahora bien, si la cruz representa libertad y poder, ¿por qué el mundo la percibe como locura y debilidad? La razón es que la lógica de Dios es completamente opuesta a la del mundo. Lo que parece fracaso, en realidad, es triunfo. Lo que parece debilidad, en verdad, es la mayor fuerza. En tiempos de Jesús, la crucifixión era la condena más humillante y dolorosa, reservada para criminales y esclavos. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, escogió lo que el mundo despreciaba para manifestar su mayor victoria. El apóstol Pablo lo explica en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aquí encontramos un contraste absoluto. Para aquellos que viven bajo los estándares del mundo, la cruz no tiene sentido, pero para quienes han sido transformados por la gracia de Dios, es la mayor demostración de su amor y su poder. El enemigo pensó que llevando a Jesús a la cruz lo derrotaba. Los líderes religiosos creyeron que al crucificarlo
silenciaban su mensaje. Incluso los discípulos, al ver a su maestro colgado entre dos criminales, sintieron que todo estaba perdido. Pero lo que parecía una tragedia era en realidad el cumplimiento del plan perfecto de Dios para la salvación de la humanidad. La cruz no es sinónimo de fracaso, es la mayor evidencia de victoria espiritual. Jesús no fue víctima de los acontecimientos, sino que entregó su vida voluntariamente, venciendo así al pecado y a la muerte. En Colosenses, capítulo 2, versículo 15, Pablo describe lo que sucedió en el mundo espiritual. Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mientras el mundo veía debilidad, en el reino espiritual se estaba librando y ganando la batalla definitiva contra Satanás y sus obras. Pero hay algo aún más profundo. La cruz no solo representó la victoria de Cristo, sino que también es nuestra victoria. Cada vez que decidimos tomar nuestra cruz y seguirlo, estamos declarando con nuestra vida que confiamos en el poder de Dios sobre nosotros. Aunque el mundo nos critique, nos ridiculice o nos llame débiles, sabemos que la verdadera fortaleza proviene de rendirse completamente a Cristo. La lógica del Evangelio es radicalmente opuesta a la del mundo. Cuando morimos a nosotros mismos, vivimos para Dios. Cuando perdemos, según los estándares terrenales, ganamos lo más valioso, la vida eterna. La cruz no solo nos llama a un sacrificio, sino a una transformación total. Es el poder de Dios en acción, cambiando corazones y renovando vidas. Un ejemplo impresionante de este poder se encuentra en la historia de Pablo. Antes de conocer a Cristo, era un perseguidor implacable de los cristianos. Lleno de celo religioso, buscaba destruir a quienes proclamaban el mensaje del Evangelio. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús resucitado en el camino a Damasco, su vida cambió para siempre. Pasó de ser un perseguidor a ser perseguido, de destruir iglesias a fundarlas, de confiar en su propia justicia a depender completamente de la gracia de Dios. Este cambio radical no fue producto de su esfuerzo humano, sino del poder de la cruz. Pablo comprendió que seguir a Cristo significaba renunciar a su viejo yo, abrazar la voluntad de Dios y sufrir por el Evangelio si era necesario. Y esa misma verdad se aplica a todos los que deciden seguir a Jesús. El sufrimiento, la renuncia y las pruebas que vienen con la vida cristiana no son castigos, sino una preparación. Dios nos moldea a través de las dificultades para hacernos más semejantes a Cristo. Cada desafío que enfrentamos, cada sacrificio que hacemos y cada batalla que libramos contra el pecado nos acerca más a la imagen de Jesús. Así que, cuando el mundo nos diga que la cruz es una locura, recordemos que en ella encontramos la mayor muestra de amor, la mayor expresión de poder y la mayor promesa de vida eterna. La cruz no es el final, sino el principio de una vida transformada por la gracia de Dios. Dios no desperdicia ninguna prueba. Cada sufrimiento, cada desafío y cada obstáculo en nuestra vida tiene un propósito en sus manos. Nos moldea, nos fortalece y nos acerca más a Él. Cuando comprendemos el verdadero significado de la cruz y confiamos en la obra que Cristo hizo en ella, nos damos cuenta de que nada de lo que enfrentemos en esta vida puede compararse con la victoria eterna que ya tenemos asegurada en Él. La pregunta clave es, ¿veremos la cruz como el mundo la ve, como un símbolo de debilidad y derrota, o la veremos con los ojos de Dios como la mayor manifestación de poder y amor? Porque lo que para muchos parece una humillación, en realidad es la mayor fuerza del universo. Si hay alguien que entendió a la perfección lo que significa tomar la cruz, fue Jesús mismo. No solo enseñó este principio, sino que lo vivió en su máxima expresión. Desde el principio, su misión estuvo clara. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45, lo deja claro. Jesús tenía el poder para evitar el sufrimiento.
como el Hijo de Dios, podía haber elegido un camino diferente, uno sin dolor ni sacrificio. Sin embargo, en el huerto de Getsemaní, cuando la angustia era tan intensa que sudó gotas de sangre, oró diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas, capítulo 22, versículo 42. Sabía lo que le esperaba: traición, burlas, golpes, humillación y finalmente la crucifixión. A pesar de ello, no retrocedió. El apóstol Pablo describe en Filipenses capítulo 2, versículo 8, la profundidad de su entrega. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús no solo aceptó morir, sino que lo hizo de la manera más cruel y vergonzosa que existía en aquel tiempo, un castigo diseñado para humillar y causar el máximo sufrimiento. Pero lo más impactante de su sacrificio no fue el dolor físico, por insoportable que haya sido. Lo más difícil fue cargar con el peso del pecado del mundo entero. Jesús, el santo y justo, llevó sobre sí la culpa de la humanidad, y en ese momento experimentó la separación del Padre, algo que jamás había conocido. Por eso en la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Mateo capítulo 27, versículo 46. Allí en la cruz, Jesús tomó nuestro lugar. Él recibió el castigo que nos correspondía, pagó nuestra deuda y llevó sobre sí nuestra condena. Y con su último aliento proclamó la mayor victoria de la historia: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Estas palabras no fueron un grito de derrota, sino el anuncio de un triunfo absoluto. La obra de redención estaba completa. El poder del pecado había sido quebrantado y el camino hacia la salvación había sido abierto para toda la humanidad. La cruz no es solo un símbolo, es la máxima expresión de entrega. No se trata únicamente de aceptar dificultades, sino de vivir en obediencia total a Dios, sin importar el costo. No es simplemente renunciar a algo, sino confiar plenamente en que su voluntad es perfecta y buena. Si nuestro Señor, siendo Dios, tomó la cruz y la llevó hasta el final, ¿cómo podemos nosotros seguirlo sin hacer lo mismo? Seguir a Cristo no es solo creer en Él, sino vivir conforme a sus enseñanzas. Tomar nuestra cruz no es un concepto figurativo o abstracto, es una decisión concreta y diaria que transforma cada aspecto de nuestra vida. Pero, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Primero, tomar la cruz significa renunciar al pecado. Jesús lo dijo claramente en Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz es un llamado a morir a nuestra vieja naturaleza, a dejar de vivir conforme a nuestros deseos egoístas y comenzar a vivir para Dios. Esto implica abandonar pensamientos, hábitos y actitudes que nos alejan de Él, pero también significa soportar con fe y paciencia las dificultades que vienen con seguir a Cristo. Ser cristiano en un mundo que rechaza la verdad de Dios no es fácil. A veces implica ser ridiculizado por nuestras creencias, perder oportunidades laborales o enfrentar el rechazo de amigos y familiares. Sin embargo, Jesús nos advirtió que esto sucedería. En Juan capítulo 16, versículo 33, nos da una promesa firme: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tomar la cruz también es servir a Dios y a los demás sin esperar recompensas terrenales. Significa vivir con la certeza de que nuestro mayor tesoro no está en este mundo, sino en la eternidad. El poder de la cruz no se trata solo de sufrimiento, sino de transformación. Nos cambia desde dentro, nos da una nueva identidad y nos capacita para vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Así que la pregunta es, ¿estamos dispuestos a tomar nuestra cruz cada día? ¿Estamos listos para dejar atrás todo lo que nos impide seguir a Cristo con todo nuestro corazón? Porque aquellos que deciden caminar por este camino encuentran la mayor de las recompensas.
la verdadera vida en Cristo, una vida llena de propósito, paz y la promesa de la eternidad con Él. Jesús, en un acto de humildad y servicio, lavó los pies de sus discípulos y les dijo: «Os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Juan, capítulo 13, versículo 15. Con este gesto nos enseñó que seguirle no es solo creer en Él, sino vivir como Él vivió, poniendo a los demás antes que a nosotros mismos, amando incluso a nuestros enemigos, perdonando a quienes nos han herido y ayudando sin esperar reconocimiento. Ser cristiano significa confiar en Dios en todo momento, no solo en los días de gozo y victoria, sino también en los momentos de prueba y dificultad. Job, después de perderlo absolutamente todo, declaró con fe inquebrantable: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job, capítulo 1, versículo 21. Esta declaración nos recuerda que nuestra confianza en Dios no debe depender de las circunstancias, sino de quién es Él. Por último, tomar nuestra cruz significa vivir con la mirada puesta en la eternidad. Jesús lo dejó claro cuando dijo: «El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará». Mateo capítulo 10, versículo 39. Nada en este mundo puede compararse con la gloria que Dios ha preparado para aquellos que permanecen fieles hasta el final. Cada día, al despertar, deberíamos hacernos una pregunta fundamental: ¿estoy dispuesto a tomar mi cruz hoy? ¿Estoy viviendo para mis propios deseos o para Cristo? Porque solo aquellos que siguen fielmente al Señor hasta el final escucharán de sus labios las palabras más hermosas: «Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Mateo capítulo 25, versículo 23. Jesús nunca prometió un camino fácil. «Toma tu cruz y sígueme» no fue una sugerencia, sino un mandato. Seguir a Cristo no es simplemente creer en Él, sino vivir como Él vivió, con renuncia, sacrificio y fidelidad inquebrantable. El mensaje de la cruz es claro: no hay cristianismo sin entrega total. Aquellos que buscan aferrarse a su propia vida terminan perdiendo la verdadera vida en Cristo. Pero quienes están dispuestos a negarse a sí mismos por amor a Él, encontrarán la vida eterna. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos capítulo 8, versículo 35. Muchos desean las promesas del Evangelio, pero no están dispuestos a aceptar su costo. Sin embargo, Jesús no dejó lugar para medias verdades. Seguirlo significa tomar la cruz cada día, morir al pecado y vivir para la gloria de Dios. Es un camino de entrega, sí, pero también de victoria. Porque como dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Ahora la pregunta es personal. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirlo? No se trata solo de una decisión emocional momentánea, sino de un compromiso real y profundo con Cristo. Hoy es el día de rendirte completamente a Él. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: «Señor, hoy tomo mi cruz y te sigo». Nos gustaría saber cómo este llamado impacta tu vida, y no olvides compartir este mensaje para que más personas conozcan el verdadero Evangelio.